Igual, como cualquier tipo de cáncer, hay primarios y secundarios. A nosotros nos importa mucho más los primarios porque se supone que en cirugía tiene la chance quirúrgica de solucionar si vos empezás. Y hablar de la vía biliar es complicado porque van a ver que la mayoría de los casos son inoperables, la mayoría de los casos, por la misma anatomía. Entonces los tumores de la vía biliar, si uno recuerda la anatomía, a ver quién me puede hacer recuerdo de la anatomía de las vías biliares. ¿Cómo está constituida la anatomía de las vías biliares? ¿Dónde nacen los conductos biliares? A ver, que si no van a poder tampoco entender de lo que estamos hablando. Tenemos entonces el hígado y entonces habíamos hablado, ¿se acuerdan de la segmentación de Cuneo? Habíamos dicho de que cada uno de los 8 segmentos tiene una particularidad para hacer. Cada segmento tiene un conducto, arteria y vena. Por lo tanto, los conductos nacen en las zonas más distales, ¿no? Igual como si fueran bronquio y bronquiolo, tráquea, bronquio y bronquiolo, para luego formar lo que viene a ser el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿no? La confluencia de todos estos pequeños van a ir como afluentes a todo esto. Una vez que se han formado, viene a llamarse conducto hepático común. El hepático común viene entonces el cístico y desde ahí se llama, ¿qué se llama? ¿Esto qué se llama? Coledo. Y aquí viene y desemboca el Wilson. Aquí tenemos una familia. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Cáncer que pueda aparecer en cualquier de estas zonas. O sea, puede ser intrahepático, extrahepático o del coledo. No es lo mismo que ampuloma. ¿Se acuerdan que en ampuloma habíamos dicho que era cuando era del tercio distal del colédoco, de la cabeza del páncreas o de la mucosa del duodeno periampular, por eso se llaman tumores periampulares, ¿no? Específicamente estos son tumores entonces de la vía biliar. Son raros, evidentemente, y aparte de raros, difícil de diagnosticar más todavía. Y hay muy pocas publicaciones. Lamentablemente, muchas veces hacemos diagnóstico de muerte. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que ustedes, cuando vean un paciente que tiene ictericia, empiecen a preguntarse inmediatamente: ¿por qué está ictérico mi paciente? No es todas las ictericias de causa obstructiva, no son todas. Por eso hay causas prehepáticas antes del hígado, que eso son las bilirrubinas indirectas, porque todavía no se ha conjugado. Otra causa vendría a ser un problema hepático mismo, digamos, ya hepático, que vendría a ser por ahí la causa prehepática, son las enfermedades hemolíticas, por ejemplo, anemia hemolítica, está paludismo, fiebre amarilla, sepsis. En cambio, las intrahepáticas ya vienen a ser las hepatitis, cirrosis, cuando estamos hablando de ictericia. Obviamente, también se puede elevar porque yo tenga, ya vendría a ser una causa post-hepática. Si por ejemplo en el hepático derecho empieza a aparecer un tumor así, y entonces todo el drenaje empieza a dificultarse, hay una colestasia en la parte izquierda del hígado. Puede ser una ictericia también, pero de causa post-hepática, por lo tanto va a ser la bilirrubina directa, o ser por debajo del hígado igual, perdón, de la vesícula, igual. Entonces puede haber ese tipo de situación, ¿no? Eso es importante que ustedes entiendan.
No se habla de muchos casos. Nosotros, en el caso nuestro, hemos visto pacientes, pero en medicina no encontrás lo que no sospechamos, y peor todavía, no encontrás lo que no sabes que existe, ¿no? Le vas a echar la culpa a cualquier otra cosa y se te va a pasar por alto este tipo de pacientes. Entonces, más o menos, mirando esto, aquí estamos viendo el hepático derecho, que siempre es más vertical, el izquierdo es más horizontal, y aquí justo en la confluencia que están viendo un adenocarcinoma, un cáncer de la vía biliar. Puede ser papilar, puede ser escirroso, puede ser proliferativo, como están viendo ustedes, pero en concreto es un tumor que ha empezado en la mucosa de la vía biliar, ¿no? O sea, es primario de la vía biliar. Por el tipo de anatomía, si yo tengo un tumor, por poner un ejemplo, en el brazo, ¿no? En mi mano, y me amputan mi mano, de repente puedo vivir sin mi mano. Voy a contar un caso de cómo hay que saber tomar determinaciones a veces. Y entonces me viene a lo de, estaba hablando de la. Si yo tengo un tumor en esta zona, la gamba, ¿qué debería hacer? Tengo que sacar todo el crecimiento y por dónde va a drenar la vida, y por eso es que son muchas veces inoperables. Si vos lo diagnosticás en estadios peor todavía está arriba. Y le decía, ponía el ejemplo de la mano. Yo un caso de a veces nos golpea la vida así, ¿no? Dicen casa, herrero, cuchillo de palo, más fuerte todavía, ¿no? Este era un joven, tenía creo 17, 18 años, hijo de dos médicos, cirujano y pediatra. Le diagnostican un melanoma en la pierna, un poco avanzado, y ven que había ya ganglio, y toman la determinación, el médico le dice, hay que amputarlo. Imagínense el choque para cualquier persona, ¿no? Normal y natural. Peor médico, wow, ¿por qué a nosotros? ¿No? Y entonces ellos dicen, después de llorar y demás cosas, estaba el muchacho, al final tuvo que entender. Y dice, aceptaron los padres, pero con la condición de que no le amputen muy alto con la esperanza de ponerle una prótesis, con una pierna ortopédica. Entonces que le saquen lo menos posible, entre comillas, ¿no? Pero la esperanza es que viva, pero pensando en la rehabilitación. ¿Saben qué determinación tomó el joven? Y yo por eso la cuento, no estoy dando nombres, pero le cuento la realidad. Él no era médico, estudió y leyó, porque esa es la ventaja ahorita de la vida, que uno puede leer, ¿no? Que puedes leer muchas cosas, de repente no entender mucho, pero él vio que tenía mayores posibilidades de sobrevida mientras más radical era. Y él pidió que le saquen completamente la pierna y le desarticulen prácticamente. O sea, quedarse sin todo el miembro, porque de esa manera la podía hacer fácilmente una remota. Mire, radical, pero toda la vida. Yo lo veo a veces profesional y cómo se ha adaptado a la vida, él hace deporte en esta silla. Yo lo veo y me agrada ver por la determinación que ha habido desde el director. Entonces, a lo que voy es la posibilidad que te da la vida de ser radical. Una modelo que tenía un tumor en la mama, muy bonita, de moda ella, le pidió que le hagan una tectomía radical. La viva, se pone una prótesis y nadie se da cuenta. Así se actúa en el cáncer si vos querés curar. No hay que ser conservador. Y en estos casos, ¿qué podríamos hacer? Vamos a sacar coligador. Entonces, por eso es que el problema está que el tratamiento, la posibilidad quirúrgica a veces se reserva en menos del 10% de los casos. El pronóstico va a depender mucho de la ubicación. Por ejemplo, en estas ubicaciones es grave. Pero planteemos así este otro que esté más o menos acá, por debajo del cístico. Ahí podría, sin ningún problema, resecar el tumor y hacer una anastomosis del intestino circular. Entonces, para que ese porcentaje se
convierta en curable va a depender mucho de la ubicación anatómica. La resección total es posible apenas un 25 o 30% de lesiones, y siempre que diagnostiquemos un tipo de tumores de esto, no se queden con el paciente si ustedes no tienen experiencia. Estoy asumiendo que ya van a ser cirujanos. Yo no puedo decir que tengo experiencia si operé un paciente. Experiencia se adquiere en centros que tengan casuística, y hay centros. Entonces, hay posibilidad. De repente en mis manos un tumor de cáncer de cabeza de páncreas sea inoperable, yo cirujano. Pero es por la capacidad de Reinerio, no tiene tanta capacidad. Pero en las mismas manos de un centro donde operen 3, 4 por semana de eso, la cosa cambia. Entonces, cambia, porque eso ya sí es tener experiencia. Uno en medicina parece hasta suerte, pero ya en medicina va avanzando. Entonces, cuando hablábamos de los diferentes tipos, vean ustedes, mientras más alto, mientras más cerca el hígado, es menos posible posiblemente quirúrgico. Y mientras más abajo también, cuando ya está en el páncreas, se convierte, como cuando hablábamos de ampuloma, en una cirugía grande, la cirugía de Whipple. ¿Se acuerdan que decíamos que se hace una gastro-duodeno-pancreatectomía, va a ser una cirugía de las más grandes? Entonces, es completo. Pero si está en la parte intermedia de esa vía biliar, es probable que puedas tener mejor pronóstico, ¿no? Eso es lo importante. Al igual que el carcinoma de vesícula biliar, existe una pronunciada preferencia por sexta y séptima época de la vida, por lo tanto, se asume que es más degenerativo. Es muy raro encontrar en jóvenes, y cuando uno compara programas de medicina de Latinoamérica en general versus Estados Unidos, Europa, Asia, uno mira eso, que ellos tienen más importancia le dan a la patología de cáncer. ¿Por qué? Por la expectativa de sobrevida que tienen. Aquí vivir 70 años ya es un lujo. Entonces nos morimos de otras cosas, nos morimos de diabetes, nos morimos de diarrea, de tuberculosis, nos morimos de otro tipo de cosas que no nos permiten. Cuando ya está más desarrollado como país, esas patologías no han desaparecido, pero ya están más minimizadas. Por lo tanto, emergen otras que en este caso son degenerativas. Habíamos dicho que los tumores de vesícula, sexta, séptima época, y más frecuente en mujeres, porque mayor frecuencia de cálculo. O sea, mayor presencia de cálculo, mayor. Acá no. Ya no tiene nada que ver los cálculos. Y aquí ya se invierte y hay mayor frecuencia de varones. Los hombres tenemos mayor predisposición que las mujeres. Los carcinomas de la vía biliar se presentan macroscópicamente de dos formas, ya les decía, dos formas. Una es que sea polipoidea, así como yo estaba mostrando esta. Vamos a hacer como si fuera uno solo. Como un poliflor. Esa es una forma. Y la otra forma es que sea escleroso, como cuando hablábamos de los cánceres ¿se acuerdan que había el signo de la bota radiológicamente cuando hablábamos del estómago? Entonces va tomando la pared, o sea, en longitud. Son las dos formas de presentación macroscópica que tiene entonces la forma. El uno es papilomatoso y el otro es cirroso infligígeno. Pero histológicamente ambos son normalmente adenocarcinomas. Ya les he dicho, la pregunta, a veces si otra vez repetimos pregunta de anatomía patológica, a excepción de esófago, todos son adenocarcinomas como primera causa en todo el aparato digestivo. ¿Qué síntomas pueden tener estos pacientes? ¿Será que hay dolor? Especialmente en la primera fase, muy poco. Se va a caracterizar más frecuentemente por la ictericia, que va a ser progresiva. O sea, no es de un sopetón. Va aumentando la intensidad de la ictericia, primero esclera, piel y mucosa. Dolor en el hipocondrio derecho y fiebre.
¿Qué es esa triada? La triada de Charcot. ¿En qué caso? Colangitis. ¿Y por qué colangitis otra vez estamos hablando? Por lo mismo, pues. Si está obstruyendo la vía biliar. Cualquier proceso que obstruya la vía biliar hace que la parte superior a la obstrucción se infecte la vía biliar. Entonces eso es una colangitis. Por eso que estos pacientes empiezan con una ictericia. No es súbita, pero va a ir apareciendo. Por lo tanto, de repente sí podríamos ir haciendo un hemograma y pedir bilirrubina y ya te podrías ir dando cuenta. Seguramente si pedimos fosfatasa también va a estar un poco aumentada. Por lo tanto, hay posibilidades de que porque no hay dolor tipo cólico, no hay. Cuando ya hay colangitis ya aparece dolor en el hipocondrio derecho. Y obviamente el prurito es esa gana de rascarse que no cede. El paciente mientras más se rasca, más prurito le viene y puede acabar con ¿qué? Con petequias. ¿Por qué? Porque la obstrucción de la vía biliar hace que no baje bilis al intestino y el no bajar bilis al intestino hace que bajen los niveles de vitamina K. ¿Y la vitamina K qué es? Un profactor de qué? De la coagulación. Todo tiene lógica. Entonces viene la picazón, se rasca mucho el paciente, empieza a más bien tener moretones de tanto rascarse. Hay varias formas. Miren, esta es una forma externa, así como si esto fuera un intestino, esta sería una forma extraluminal, de afuera está empujando. Esta es intraluminal y se compara, miren ustedes, como si fuera un calcio. O sea, ambos están provocando obstrucción, ambos. Por lo tanto, ambos pueden dar, ¿no es verdad? La triada de Charcot, entonces puede provocar colangitis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? No hay una cronología típica, no hay una sintomatología típica. El hecho de que yo tenga triada de Charcot no me está diciendo que yo tenga cáncer de la vía biliar. Lo más lógico que yo podría pensar en todo caso más bien sería que el paciente tenga ¿qué? Un cálculo que esté obstruyendo, porque es de la mayor más frecuente. Después yo podría pensar hasta en un ampuloma. La última instancia que yo voy a pensar es que sea intrahepático, o sea, de la vía biliar. Por lo tanto, uno tiene que someter a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ya decíamos, al ser inusual tenemos que tomar algunos datos. Pero ¿cuál es lo más importante? La ecografía. ¿Será que la ecografía me va a decir que tiene un tumor, una limititis plástica, un hidrocarcinoma del coledoco? No. Lo que me va a decir la ecografía, seguramente, es que al haber una obstrucción por un tumor, la vía biliar se va a hacer más ancha, se va a dilatar en la parte superior al tumor. Se comporta como si fuera un problema obstructivo. Yo insisto, a veces les digo cosas muy sencillas, de repente hasta media grosera porque entienden, pero es lógico. ¿Cómo se hacen pues las represas? La represa es un riachuelo o un río que vos lo cerrás. Y el momento que se cierra se va ensanchando. Entonces, la ecografía lo que me va a medir para que me haga sospechar es el diámetro en cualquier problema obstructivo. Mayor a 7 milímetros de diámetro ya debe hacerlo sospechar a ustedes que hay un problema obstructivo. Así de sencillo. Y si le piden una bilirrubina y ven que está aumentada la bilirrubina y está espesa la directa, ya está su diagnóstico. Ahí están obligados a pedir ¿qué? RCP. La RCP es un estudio contrastado, ¿verdad? Van a meter por abajo para poder dibujar la vía biliar. Pensando probablemente que sea un cálculo y se convierte en terapéutica si es un cálculo. En estos casos, si no fuera así, entonces la ecografía es lo más importante y lo primordial en estos casos. Entonces aquí estamos viendo la sombra de la ecografía.
aquí no hay ecorefringencia, este es el tumor dentro del colédoco, un colédoco dilatado, ¿no? Pero este tiene que ser un tipango el ecografista que ha hecho esto. No lo hace cualquiera. O sea, que lo identifique hasta la masa. Vuelvo a repetir, con que alguien le diga que el colédoco está dilatado, ya ustedes deben sentirse conformes. Porque inmediatamente van a tener que pedir, ya le he hecho, bilirruina, hacer una RCP y por último vamos a ir avanzando, vamos a pedir tomografía o resonancia para completar su estudio. Entonces, hecho la ecografía con esa sospecha, hay que pedir tomografía o una resonancia magnética, que son estudios superiores, o sea, que tienen mayor sensibilidad a la salida, más sensible, casi como los píxeles de la cámara. Antes tenían 2, después ahora ya están creo que en 15, ya, prácticamente hasta las arrugas le sacan ya. Entonces, antes no era así, quédate contento con lo que salga, ¿no? Esa era más o menos la diferencia entre una ecografía y una tomografía por resonancia. Y la RCP, como decía yo, es para que ustedes confirmen en qué nivel está la otra. A qué nivel, por ejemplo, la papel. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, junto con la tomografía, una vez diagnosticado, ver estadificación para ver si es operable o no es operable. Y si no es quirúrgicamente operable, ¿lo vas a dejar que se muera con fiebre y ictericia? No. Vas a hacer un tratamiento paliativo. Está infectada la vía biliar, entonces drenala. No lo vas a curar al paciente, pero drenala. Y ya no muera con fiebre, que no muera con ictericia. Eso se llama tratamiento paliativo. Esto es una RCP. Entonces, se le ha metido el contraste, miren el colédoco acá está delgadito, ¿no? Y miren ustedes ya acá. Y miren los intrahepáticos. ¿Dónde está el tumor? En esta zona. Apenas hay un desfiladero de contraste que está pasando. O sea, está terminando ya casi la progresión. ¿Eso ha sido en un día? No. Por suerte, este paciente era quirúrgico. ¿Por qué? Porque está fuera de los intrahepáticos, en la parte media, y está por encima de la concentrada. Estos pacientes son quirúrgicamente pasibles a una resolución quirúrgica. El mismo paciente, más claro, apenas esta partecita es lo que está pasando. Y los intrahepáticos están más gruesos que el colédoco. Cuando estos son apenas delgaditos, si decía que el colédoco mide 5 a 7 milímetros, los intrahepáticos, el más grueso debería medir ¿cuánto? 3 milímetros, porque están haciendo ya como afluente. Se dilatan cuando hay una obstrucción abajo, y ahí se ha dilatado. Aprovecho esta imagen para que en algunos casos, esto se obstruye de tal manera completamente, cosa que con la RCP mete el contraste y hasta aquí que llega. Y no permite avanzar nada hacia arriba. Claro que va a permitir si está obstruido completamente. Pero ecográficamente sabes, tomográficamente sabes que están los intrahepáticos dilatados. Entonces, ¿qué se hace? PTCD, punción transcutánea. O sea, mediante ecografía, ¿no? Entonces, la ecografía, identificar dónde está y como estamos cerquita, aquí abajo está el hígado. Entonces, canalizar y llegar a uno de los conductos. Una vez que llega el conducto, aspirar para estar seguro de que está en la vía biliar, te das cuenta y le metes contraste. Esa es la PTCD. La RCP es de abajo hacia arriba y la PTCD es de arriba hacia abajo. Punción transcutánea, ¿no? Esto es PTCD, ¿no? Una colangio transhepática percutánea. Esto solamente se hace, esas son preguntas de examen. ¿Se puede hacer o se hace PTCD en todos los pacientes? No, es difícil, imposible en un tablo, porque es muy milimétrico. 2 milímetros, 3 milímetros, ¿qué vas a poder canalizar? Para que lo puedas canalizar vas a tener que estar en estado de eso. Entonces la PTCD no se hace a cualquiera, se hace a pacientes en los que fracasan
PSP se hace a cualquier paciente, de repente podría hacerlo, pero no está indicado. ¿En qué caso está indicado? El paciente que ecográficamente tiene más de 7 milímetros de coledo por diámetro y tiene bilirrubinas aumentadas extensas de la directa. ¿Me están entendiendo? Pregunta de examen. Porque me interesa que sepan qué pedir, no cómo lo vamos. Esta es la PTCD. Aquí están viendo, miren, aquí está la aguja, ¿no? La aguja mediante una función de visión ecográfica o tomográfica canaliza los conductos que están dilatados, los intrahepáticos. A través de él se mete una guía, que aquí estaba el tumor, era inaccesible, o sea, no pasaba nada de abajo hacia arriba, pero con una guía lo han atravesado el tumor. Y ha llegado hasta donde está el duodeno. ¿Para qué? Para que a través de esto le metamos un drenaje. Claro, esta es casi como la válvula, ¿no? Cuando uno pone, entonces la parte mecánica es la que te permite canalizar. Una vez que canalizaste, ya no seguís funcionando. Solamente tienes que sacar la guía. Así se hace lo mismo. La guía permite que por encima de ella metas el catéter para drenar. El paciente, y aquí se está haciendo eso para atravesar este obstáculo. O sea, se está colocando y se va a atravesar este obstáculo. Ya lo vamos a ver más allá. Otro método diagnóstico para confirmar viene a ser la laparoscopía. La laparoscopía, especialmente si es externa, o sea, si el tumor es externo, para poder tomar biopsia. Claro, si está dentro, ¿cómo podría ser tomar biopsia? Tendré que hacer el coleo, no me queda una coleotomía para tomar biopsia. Otra posibilidad viene a ser de diagnóstico las pruebas de función hepática, ya les decía. La fosfatasa alcalina se eleva siempre que haya un daño en la mucosa, que puede ser por cálculo o por tumores. ¿Las transaminasas te pueden servir? Sí, también, porque te ven la función hepática. Si hay una obstrucción, hay una colestasia, y la colestasia hace que no funcione bien el hígado, o sea, ahí comete la transaminasa. Y las bilirrubinas vienen a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque el aumento de las bilirrubinas, la escasez de la bilirrubina directa, está advirtiendo de que hay un problema obstructivo. ¿Quiénes son los que tienen más posibilidad de tener este tipo de patología? Pacientes que tienen colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es, dice, colangitis esclerosante, ¿no? O sea, una infección, pero que va cerrando los conductos intrahepáticos. Esto es lo que le ayuda a la colangitis esclerosante. Esos pacientes son más propensos a hacer cáncer de la vía intrahepática. Por lo tanto, vean ustedes, infecciones de la vía biliar puede llevarte posteriormente a que tengas adenoplasia. Colitis ulcerativa crónica, eso de intestino, quistes de colédoco, infecciones por un parásito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la parasitosis, ¿no? Les decíamos el Ascaris, ¿no? Que es una posibilidad. Ese Ascaris puede formar cálculos, y esos cálculos en la irritación de la mucosa podría degenerar a adenocarcinoma. Entonces, es la fasciola hepática, que es otra posibilidad que te hace ese tipo de situación. Hecho el diagnóstico, lo que nos queda es plantear el tratamiento. ¿Hay un tratamiento médico? No. ¿Qué haríamos como si viene un paciente así? Obviamente, administrar vitamina K. En estos pacientes está indicada la administración de vitamina K, porque ellos no sintetizan vitamina K, porque no llega suficiente bilis al intestino. Y tratar al paciente, probablemente ya poner antibióticos. Entonces, hecho el diagnóstico, lo que nos queda clínicamente poco por hacer. Lo que nos queda es ver si podemos operar. El tumor es localizado, cuando el tumor está localizado en una sola área donde se originó y está en una zona accesible, es probable que sea la solución la cirugía. Y de esa manera podemos
salvar la vida, ¿no? Va a depender mucho de la localización. Porque hay tumores también irresecables, o sea, no se puede eliminar todo el cáncer, por lo tanto en nuestro caso nos queda solamente hacer tratamiento sintomático, paliativo, drenar la vía. Hay pacientes que una vez hacen el diagnóstico utilizan la PTCD solamente ya para drenar la vía. Como no podés pasarlo por el RCP, colocás el drenaje hacia afuera, el paciente mejora espectacularmente porque está drenando pus con bilis hacia afuera, el paciente mejora, pero su pronóstico sigue siendo el mismo. Pero ya, como quien dice, ya no muere con fiebre, no muere con ictericia, no muere con picazón, porque el cáncer lo tiene muy avanzado, se convierte en paliativo. Y el tumor recurrente es aquel que operaste, no sacaste buenos márgenes de cirugía, o sea, no hiciste buenos márgenes de seguridad, por lo tanto, como se va a decir, recurre o recidiva.